buenas noches a todas y todos. Es un gusto poder saludarles en esta oportunidad. En nombre de la Universidad Evangélica de El Salvador y de la Escuela de Posgrados, es un honor poder dirigirme a cada uno de ustedes agradeciendo su participación activa a esta masterclass que tiene como propósito precisamente poder actualizar en temas del área de Derecho de Niñez, Mujeres y Familia. La maestría en Derecho de Niñez, Mujeres y Familia les da la más cordial bienvenida tanto a la audiencia que nos acompaña a través de esta transmisión como también dentro de las redes sociales. En lo particular, nos sentimos muy contentos como Escuela de Posgrados en abrir estos espacios de reflexión, de actualización, de pertinencia en temas que tienen que ver con derecho de niñez, mujeres y familia. Agradecer de los procesos de formación que están llevando a cabo desde la maestría en Derecho de Niñez, Mujer y Familia, como es el caso de la coordinadora de la maestría, maestra Emma Muñoz, quien nos acompaña también en esta hora y quien estará presentando también a la invitada que tenemos en esta oportunidad. Agradecer a maestra Emma Muñoz por esta iniciativa que busca precisamente actualizar en estos procesos tan importantes que requieren atención. Nuevamente, maestra Emma, agradezco su participación y la pertinencia del tema y dejamos el espacio para que usted pueda presentar a nuestra invitada. Bienvenida. Muchas gracias, maestro. Muy buenas noches a todas y todos. Reciban la cordial bienvenida para este webinar que tiene un tema muy importante y de actualidad de conformidad a los derechos de niñez y adolescencia, el cual ha sido denominado Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia conforme al principio de corresponsabilidad. Y está a cargo de maestra Cinia Rivera, quien es docente de la maestría, es con tiene una amplia experiencia en su hoja de vida. Es jueza especializada de niñez y adolescencia de Santa Ana. Tiene más de 20 años en este ámbito de la judicatura. Asimismo, dentro de su parte académica, cuenta con una maestría en Derecho de Familia, como por nuestra casa de estudios, como maestría en Administración de Justicia, con un enfoque sociojurídico, con un énfasis en relaciones familiares. Asimismo, cuenta con una larga experiencia laboral en el ámbito académico, en el ámbito de la docencia y ha tenido también intervenciones como miembro de comisiones evaluadoras de trabajos de investigación. Maestra Cinia, es larga la hoja de vida, podríamos continuar acá con más elementos porque también incluye aspectos de consultoría y sabemos de que esta jornada va a ser muy enriquecedora. Agradecerle el espacio que nos está brindando de compartir sus conocimientos y de esa manera tener este diálogo. Antes de darle la palabra, decirles a quienes nos acompañan en esta ocasión que pueden dejar sus consultas, sus preguntas a maestra Cinia en el pequeño espacio que tenemos ahí de preguntas, a efecto de que va a haber un pequeño espacio también para socializarlas y de esa manera pueden ser respondidas todas sus inquietudes. Así que maestra, bienvenida nuevamente y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Emma. Muy buenas noches a todas las personas que a esta hora se conectan a esta masterclass. Gracias a la Universidad Evangélica del Salvador por la oportunidad de participar en estos espacios de formación continua, por este aporte, ¿verdad? Que también desde la academia se da, la universidad brinda a la sociedad en general. Gracias a la Escuela de Posgrados de la maestría de Derecho de la Niñez, Mujeres y Familia, donde tengo el privilegio de prestar mis servicios desde hace ya varios años. Sean bienvenidos y bienvenidas todas las personas que ahora se conectan. En esta oportunidad, para entrar en materia, yo les ofrezco, voy a presentar el material que traigo organizado para esta oportunidad. Y quiero presentarles un tema que a lo mejor no pueda llamar la atención o no pueda tener un impacto, digamos, para las personas que ahora se conectan, si están familiarizados o no con los derechos de la niñez y la adolescencia. Pero lo cierto es que a lo largo de todo este proceso de desarrollo por el que ha pasado nuestro país, El Salvador,
queriéndose acercar cada vez más al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de la primera infancia, niñez y adolescencia, es conveniente siempre traer a cuenta que la responsabilidad no es únicamente atendible a las funciones del Estado, ¿verdad? Porque al final todas y todos somos responsables de la protección, de la atención de los niños, nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, ese es, digamos, como el eje principal de la propuesta temática que quiero compartirles en este día. Porque normalmente, compañeros y compañeras, creemos que en tema de derechos, en tema de protección a la niñez y adolescencia, inmediatamente conectamos con una institución, inmediatamente conectamos con una política pública, con programas, con planes, con servicios de atención, pero muy pocas veces pensamos en lo que cada uno de nosotros y nosotras podemos hacer desde nuestras trincheras, también por nuestros niños, niñas y adolescentes. Así es que por ahí va la temática. Para ello les propongo, como punto de agenda, ir de lo general a lo particular. No podemos empezar a hablar de temas de protección de la niñez y la adolescencia sin partir de la teoría, de esa base teórica, de esos fundamentos teóricos que sostienen todo un paradigma de atención, todo un paradigma de relación entre las personas menores de edad y las personas adultas, entre los niños, niñas y adolescentes y el propio Estado, la sociedad y la familia. El marco normativo como segundo punto donde se sostiene esta tesis teórica, donde se sostienen estos grandes postulados del paradigma de la protección integral, que está en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos de la niñez y de la adolescencia. Porque ciertamente El Salvador no está aislado, ¿verdad? De todo este movimiento global, de todo este activismo que a lo largo de ya de más de 50 años viene promoviéndose en favor de aquellos que no han tenido voz, en favor de los niños y las niñas. Y veremos también cómo todo este paradigma que tiene su asidero en el derecho convencional también ha aterrizado a la norma nacional, también tiene ya sus raíces en el marco normativo nacional, según el cual se ha conformado como una estrategia por la que ha optado el país El Salvador, ya lo vamos a ver, a un modelo sistémico de protección. Este sistema es el denominado Sistema Nacional de Protección Integral de la primera infancia, niñez y adolescencia. Valga decir que este sistema, este modelo sistémico, no lo encontramos en todos los países de Latinoamérica. Cada país ha optado por diferentes modelos. Unos han optado por abordar el tema de la protección a los derechos de las personas menores de edad desde las jurisdicciones especializadas. Otros han optado que ese es como que esa es una vía únicamente del poder ejecutivo y otros han hecho una mezcla, una simbiosis entre las funciones o las facultades del ejecutivo con las funciones y facultades del órgano jurisdiccional como puede ser el Poder Judicial. Pues vamos a ver cómo es que el modelo de El Salvador se despliega, ¿verdad? Ya desde hace varios años para la consecución de los derechos, la protección de los derechos de nuestros niños y niñas. Veremos que dentro de este sistema, que está conformado por varios actores, no vamos a distinguirlos todos en sus funciones y competencias, sino únicamente aquellos que tenemos más cercanos, que es el componente judicial y el componente administrativo. Y como todo este engranaje se rige bajo uno de los grandes principios, que es el principio de corresponsabilidad. Así es que les invito a que estén a ponerse atentos, que si quieren tomar apuntes o para que vayan formulando también las interrogantes que pueda dar este conversatorio. Vamos a ver, para iniciar. Imagínese usted que el día de hoy
La humanidad se despierta con una noticia global, como sucedió lastimosamente hace 2, 3 años. La noticia es que los científicos han descubierto una nueva enfermedad que ataca a millones de niños y niñas de todo el mundo. Es la población menor de edad la que es el destinatario de esta enfermedad. Y como consecuencia de la misma, dicen los científicos, les deja a los niños serias secuelas para el resto de la vida. Un mayor riesgo de padecer enfermedades mentales, trastornos de ansiedad, cardiopatías, diabetes, cáncer, enfermedades infecciosas, incluso el VIH, infertilidad, tendencias al suicidio y una larga lista de problemas sociales, como puede ser la delincuencia juvenil y una predisposición al uso de las drogas. Compañeros y compañeras, ¿qué haríamos ante una noticia que despierte a la humanidad en una afección global dirigida a nuestros niños, niñas y adolescentes? Sería una catástrofe, ¿verdad? Pues déjeme decirle que esa enfermedad existe. Esa enfermedad está presente desde los primeros albores de la humanidad. Y esa enfermedad se llama violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Que esta introducción mueva su pensamiento, porque convivimos con esta enfermedad en el ámbito de la familia, en el ámbito que se considera el ámbito privado, en el ámbito público, en las instituciones, como aquellas instituciones que brindan servicio de salud, servicio de educación, ¿verdad? Que normalmente son proporcionados por el Estado. Esta plaga de enfermedad logra intrometerse en cada uno de estos espacios donde los niños y las niñas deberían tener un espacio seguro. Entonces, a raíz de este problema global, la comunidad internacional hace más de 50 años estuvo pensando y se movió, ¿verdad? A través de distintas instituciones, a través de distintos organismos nacionales e internacionales, y se ha generado una nueva forma de, como expectativa de tratar a la niñez y a la adolescencia. A este nuevo paradigma, a esta nueva forma de pensar, esta nueva forma, esta nueva propuesta de relacionarnos con nuestros niños y niñas es la denominada doctrina de la protección integral para la primera infancia, niñez y adolescencia. Pero, ¿qué es esta doctrina de protección integral de la que muchos discursos se sostienen, de la que muchas políticas públicas, planes y programas basan, fundamentan, ¿verdad? Su teoría para este tipo de productos o este tipo de mecanismos que conllevan a una protección de la primera infancia? Pues déjeme decirle que esta protección integral como paradigma es el fundamento teórico, ¿verdad? Luego de muchos estudios por expertos y también de hacer una lectura de la historia posicionando a la persona menor de edad en el centro de la actividad humana. En tanto personas que están en un proceso de formación, en tanto personas que hasta cierta edad se vuelven mucho más desvalidas que un adulto que ha alcanzado ya el máximo de su desarrollo físico, emocional, psicológico, mental. Entonces, este paradigma de la protección integral es un nuevo paradigma en el abordaje, en la atención y en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, que viene a superar antiguos paradigmas, aquellos que seguramente usted ya escuchó como el denominado el de la situación irregular, porque era irregular las condiciones en las que se encontraban algunos niños, niñas y adolescentes.
en condición de abandono, en condición de vulnerabilidad, en conflicto con la ley penal, entre otros. Ese modelo o esa propuesta de relación entre el Estado y las personas menores de edad ha quedado en el pasado. Pero déjeme decirle que ha quedado en el pasado en la doctrina, en los textos, pero ese paradigma sigue estando en nuestro inconsciente. Ese paradigma sigue gobernando inconscientemente la relación entre la persona adulta e incluso el Estado y la sociedad con los niños, niñas y adolescentes. Es necesario, es urgente, pues, que la población salvadoreña empiece a tomar conciencia, pero conciencia con seriedad, con responsabilidad, ¿verdad? De que los niños y las niñas estamos llegando tarde a relacionarnos de una manera en respeto a su dignidad, ¿ya? Entonces, esta doctrina de la protección integral es la que nos brinda los fundamentos teóricos, científicos, técnicos, ¿verdad? Incluso está enriquecida por aquellos aportes de las disciplinas de la conducta humana que vienen a fortalecer y que nos ayudan a comprender lo que es la persona del niño y de la niña. Porque ciertamente, compañeros y compañeras, esta generación todavía no alcanzamos a comprender la dimensión de lo que implica la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Los aportes de la neurociencia todavía están descubriendo, ¿verdad? Nuevas condiciones que antes ni se tenían, ni se podían imaginar de las capacidades que tienen los niños de corta edad. Aquello que pensábamos que era instintivo, la neurociencia ahora nos dice, no, ahí ha habido un proceso intelectivo, ¿verdad? Entonces, estamos descubriendo las infancias, estamos todavía en pañales como sociedad para poder entender lo que pasa en el cerebro de un bebé, por ejemplo, ¿verdad? Sus emociones, cómo entender sus emociones e incluso su lenguaje. Pues bien, todos esos aportes los encontramos en la doctrina de la protección integral. ¿Qué caracteriza estos postulados? El reconocimiento de las personas menores de edad como verdaderos titulares de derechos. Esto yo sé que es un discurso que usted ya conoce. ¿Sabe cuál es el problema? Usted y yo no dudamos que tenemos derecho. Y si es estudiante de derecho, valga la repetición, usted sabe cómo exigirlos, dónde exigirlos. Pero ¿qué pasa con los niños y las niñas? ¿Realmente reconocemos en ellos esa titularidad? Porque si la reconociéramos, no la vulneraríamos, no la amenazaríamos. Pero lo cierto es que en la cotidianidad de nuestros niños y niñas, en las escuelas, en los buses, en los centros de salud, en las comunidades donde ellos se desarrollan, continuamente están siendo invisibilizados como personas que tienen derechos. Y la persona adulta se confía, ¿verdad? De esa voz ausente en la vida de los niños, que necesita de otro adulto consciente de la dignidad de ese niño para poder proclamar la protección de sus derechos. ¿Ve la diferencia abismal entre la categoría privilegiada de la persona adulta frente a la categoría de infancias, ¿verdad? Entonces, esta concientización nos la provee la protección integral, la doctrina de la protección integral, que digo, se caracteriza primero por ese cambio de mentalidad, ¿verdad? En realmente respetar que los niños y las niñas también tienen derechos y que esos derechos, por tanto, pueden ser exigidos, tal como lo haría una persona adulta. Porque no hacerlo, aquí viene la otra característica, sería un irrespeto
a considerar que los niños y las niñas tienen dignidad. Lo que sucedía en el modelo anterior, ¿verdad? Que no se consideraba a la niñez y la adolescencia como personas con dignidad, en tanto personas con el valor o el supravalor de la dignidad. Pues esta doctrina de la protección integral hace especial énfasis en que los niños y las niñas tienen dignidad, ¿verdad? Y, por supuesto, la finalidad última es la garantía de sus derechos. Cuando hablamos de garantía de los derechos, estamos hablando de todo aquel andamiaje, de los mecanismos que viene uno tras otro para lograr que al final los niños y las niñas gocen, disfruten de sus derechos, ¿verdad? Como todo ser humano espera disfrutar de sus derechos. Esto mediante la aplicación de un enfoque de derechos humanos. Este enfoque de derechos humanos, usted lo encuentra ahora en la nueva teoría, en la moderna teoría más bien de los derechos humanos. Usted encuentra ahora el enfoque de mujeres, el enfoque de género, el enfoque de discapacidad, el enfoque de niñez y adolescencia. ¿Qué significa esto? No es que cada enfoque tiene, digamos, sus propios postulados. De lo que se trata, compañeros y compañeras, es de visibilizar ese sector de la población con sus características, con sus condiciones propias, ¿verdad? Los niños y las niñas tienen sus propias condiciones. Ese enfoque es como ponerse y quitarse los lentes. Con los lentes de los derechos humanos, yo veo esas características que solo los niños tienen y que por lo tanto yo debo considerar a la hora de establecer esa relación, ¿verdad? Una relación, qué sé yo, académica, porque soy la maestra del niño, esa relación profesional, porque soy la doctora donde me traen el niño a consulta, esa relación también social, porque soy la persona con el que el niño se desarrolla en la iglesia donde asiste, soy la persona de la tienda donde el niño llega a comprar, no importa. En tanto sea usted una persona adulta que se relaciona con una persona menor de edad, debería ser parte de esa dinámica social el enfoque de derechos humanos. Ve la importancia, ¿verdad? Me gusta hacer este énfasis de entrada porque yo sé que son cosas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Son, digamos, temas o postulados que pueden hasta sentirse trillados, pero es el discurso político, es el discurso ideológico, es el discurso per se. Hagámoslo vida. Ese es el verdadero reto. Hacer esa transformación desde lo interno hacia lo externo. Externamente manejar las teorías es fácil, ¿verdad? Es fácil. El reto aquí, y por eso me gusta las dinámicas académicas en la maestría de Derechos de la Niñez, Mujer y Familia, porque ahí ponemos en práctica, ¿verdad? Se aprende practicando, rompiendo esos paradigmas desde una práctica profesional. Entonces, el axioma central de esta doctrina de la protección integral es asegurar a todos los niños y las niñas en condiciones de igualdad la protección integral. ¿Para qué? Para asegurarles el desarrollo completo, no solo el desarrollo en crecimiento, no solo el desarrollo que alcanzó llegar a 9º grado o con suerte llegó a sacar el bachillerato. No, la doctrina de la protección integral le apuesta a ese máximo desarrollo al que puedan aspirar nuestros niños y niñas salvadoreñas, ¿verdad? Y, por tanto, el disfrute y ejercicio de sus derechos humanos, que como titulares que son, tienen el derecho para ejercerlos, para disfrutarlos, ¿verdad? Y no solo que estén plasmados ahí en cuerpos normativos, que no estén plasmados únicamente en carteles, sino que puedan hacerse vida
en la cotidianidad de los niños y las niñas. Esta doctrina de la protección integral, entonces, podemos dimensionarla en términos muy sencillos. No pretendo ser, digamos, una aseveración acabada de la doctrina de la protección integral, pero como para efectos de dimensionar, ¿verdad? Esta doctrina de la protección integral. Usted lo puede ver desde dos a grandes aristas. La doctrina de la protección integral lleva invívido el enfoque de derechos. Este enfoque de derechos, como ya dije, orienta a las características a esas características que distinguen a este sector de la población. Frente a la otra cara de la moneda de este enfoque de derechos, estas características de este sector de la población, tenemos en contrapartida que el Estado de El Salvador, en tanto firmante de los tratados internacionales de derechos humanos de la niñez y la adolescencia, tiene tres grandes obligaciones que cumplir: el deber de respetar, el deber de garantizar y el deber de promover. Valga decir, abro paréntesis, que la clasificación en la doctrina de las responsabilidades del Estado varían. Usted va a encontrar una categorización de la Corte Interamericana diferente. Usted va a encontrar diferentes formas de categorizar estos deberes de los estados. Para fines pedagógicos y prácticos, yo únicamente he retomado estos tres, que son los que engloban la mayoría de estos deberes, ¿verdad? Y que usted puede encontrarlos también en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual El Salvador es suscriptor. Entonces, este enfoque de derechos nos lleva a identificar estas características, estas necesidades y estos derechos de este sector de la población. ¿Qué voy a hacer con esta identificación? Bueno, la contrapartida es: el Estado tiene la obligación, debe respetar estos derechos, debe garantizar que frente a estas circunstancias de la población, ellos puedan ejercer los derechos. Es decir, que en medio de las circunstancias que aqueja a la niñez y a la adolescencia, estas circunstancias en sí mismas no sean un obstáculo para el disfrute de los derechos. Y además, el Estado debe promover esos derechos. Es interesante cómo la Universidad Evangélica de El Salvador, a través de esta masterclass y otras que seguramente siempre está proveyendo a la comunidad jurídica y a la sociedad en general, estamos haciendo un ejercicio de promoción de derechos. Y ya vamos a ver por qué. Porque en el paraguas del principio de corresponsabilidad, que es el eje central de esta ponencia, veremos que todos y todas tenemos una partida, tenemos algo que hacer, tenemos una tarea que aportar. La Universidad Evangélica del Salvador está dando, del Salvador está dando su aporte. La universidad está proveyendo, ¿verdad?, a la comunidad en general este conocimiento a través de estos mecanismos. Entonces, recapitulando, la doctrina de la protección integral nos orienta a un enfoque. Este enfoque es la contrapartida de los deberes del Estado, que, como ya dijimos desde el inicio, no son exclusivos del Estado. Todos y todas participamos y tenemos algo que hacer en la garantía, en el respeto y en la promoción de los derechos humanos de los niños y las niñas. El otro punto al que nos arroja la doctrina de la protección integral es la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el tratado mundial por excelencia, que dio origen, que recoge los grandes postulados de la doctrina de la protección integral, ¿verdad? Y que nosotros la recogemos, el Estado de El Salvador, a través de la ley especial que ha creado para que tenga armonía con la convención. Y en esta ley, la ley Crecer Juntos para la protección integral de la niñez y la adolescencia, encontramos al menos tres grandes rubros o tres grandes catálogos
de derechos, ¿verdad? Que recogen todos esos postulados de la convención. ¿Cuáles son estos? Todo el universo de los derechos de crecimiento y desarrollo. Ahí va cuáles son los derechos, todo el catálogo de derechos sin los cuales no sería posible que los niños y las niñas logren crecer y desarrollarse integralmente. Y es interesante que la convención da estándares mínimos. Creemos como países que estamos en vías aún de desarrollo, que alcanzar la convención es demasiado alto, que son estándares que están diseñados para países súper desarrollados. Y esa es una apreciación equivocada, porque la convención arroja estándares mínimos, mínimos en atención o de cara a ese supravalor que es la dignidad de los niños. ¿Por qué conformarnos con lo poco cuando podemos hacer esfuerzos, armonizar los esfuerzos para darle a los niños, para elevar la calidad de vida, ¿verdad? Y por tanto, que puedan ser ciudadanos y ciudadanas que se desarrollen plenamente en la cultura, en el deporte, en el arte, en las ciencias, ¿verdad? Entonces, a eso le apunta la Convención sobre los Derechos del Niño. Y esos entran en este gran rubro de los derechos de crecimiento y desarrollo. Y también están los de participación. Aquí, en los derechos de participación, también la Convención reconoce, y nuestra ley nacional, la ley Crecer Juntos, que los niños, en tanto personas, tienen derecho a tomar parte. Eso significa participar, tomar parte en todas las decisiones que a ellos les afectan, directa o indirectamente. Y entonces en los derechos de participación encontramos, por ejemplo, el derecho a ser informado. ¿Quién puede emitir una opinión si antes no ha recibido información? ¿Verdad? El derecho a ser informado, el derecho a opinar. Pero ese derecho a opinar no es solo decir lo que pienso, lo que quiero, mi expectativa. Tengo también derecho a que ser escuchado, a la escucha activa, ¿verdad? Y, por supuesto, este derecho también de opinar lleva una tercera dimensión, que es que lo que yo opino se me sea tomado en cuenta, porque ¿de qué nos sirve a veces dar nuestra opinión si no es tomada en cuenta? Hasta nosotros como adultos, ¿verdad? En las diferentes áreas donde nos desarrollamos, resentimos que para qué vamos a opinar si no nos toman en cuenta. Pues igual, en la misma dimensión, se afecta a la niñez y a la adolescencia si no tomamos en cuenta lo que ellos opinan. Y finalmente, en la ley Crecer Juntos también se recoge el rubro o el catálogo de los deberes. No es cierto lo que dicen por ahí, que la ley Crecer Juntos o antes la Lepina solo tenía derechos para los niños y que los niños podían hacer lo que ellos querían porque ahora la ley solo les reconocía los derechos. No es cierto. Para la convivencia armónica, los niños y las niñas en tanto entes sociales que esa ciudadanía social se está desarrollando, también están sujetos al cumplimiento de ciertos deberes. Claro, si usted pone en la balanza los derechos y los deberes, obviamente serán más derechos que deberes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los que el niño necesita para la satisfacción de sus necesidades. Y los deberes están siempre ligados a ese deber de orientación y dirección de los padres y las madres. No podemos exigirle a los niños aquello que no se les enseña, aquello que no se les orienta, aquello que no se practica en casa, ¿verdad? Hartos ejemplos escuchamos en distintos espacios que enseñamos a no mentir. Por ejemplo, a los niños, cuando nosotros los adultos, lo primero que les decimos es decirle que no estoy, ¿verdad? Cuando llegan ciertas personas a casa. Entonces, todos estos derechos no pueden ser exigidos si no es con la contrapartida de que los niños hayan recibido la orientación y la dirección adecuada, ¿verdad? Así lo establece la ley. Entonces, ya vimos lo que implica este enfoque de derechos, ¿verdad? Para que a usted le quede bien claro, identificar las personas
titulares del derecho, identificar cuáles son esos derechos y libertades en virtud de las personas y su dignidad frente a los tratados internacionales. Estos tratados internacionales que también contienen obligaciones para el Estado y que el interés superior sea la consideración primordial. ¿Se acuerda que al principio dijimos, no nos debemos conformar con el mínimo, sino con el máximo de potencialidades que a los niños se les pueda dar? Eso se traduce en el interés superior, es decir, el máximo desarrollo al que se puede alcanzar cuando se toma una decisión y que afecta directa o indirectamente a un niño, niña o adolescente. Tal como lo venía mencionando, hay todo un andamiaje. Estos son apenas 4 instrumentos internacionales, pero en el derecho convencional hay una infinidad de cuerpos normativos, ¿verdad? Que todos en su conjunto, con los informes de los expertos de cada uno de los sistemas de protección de donde se emanan estos tratados, constituyen los estándares internacionales de derechos humanos, unos dirigidos hacia las mujeres, otros dirigidos a las personas con discapacidad o diversidad funcional, y otros dirigidos a las personas migrantes, por ejemplo, a los afrodescendientes. Y si usted identifica, son todos estos grupos sociales que de una u otra forma se han tenido que identificar por la negativa de la sociedad a reconocerles la titularidad de derecho, ¿verdad? Es decir, han sido objeto de discriminación. Entonces, estos, por ejemplo, son algunos de los estándares internacionales. Pero yo sé que usted se está preguntando, ¿qué son esos estándares internacionales? Pues bien, de este concepto también usted va a encontrar diferentes acepciones, según sea desde el punto de vista de qué se trate. Para los efectos prácticos, usted puede entender que los estándares son todas las normas, las reglas, las directrices que surgen de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es importante, compañeros y compañeras, que nos acostumbremos a hablar en el lenguaje técnico adecuado. Fíjese que a veces solo decimos de los tratados internacionales, ¿verdad? Los derechos de los tratados internacionales. Pero tratados internacionales hay de varios tipos. Están los de navegación, están los tratados de comercio, los tratados de aviación. Pero ¿cuáles son los que nos interesan en la maestría de derechos de la niñez, mujeres y familias? Los de derechos humanos, ¿verdad? Tales como las declaraciones, las convenciones, los tratados y todo lo referente a los derechos humanos de estos grupos de población. Pero no solo los instrumentos de los tratados y convenciones son estándares, también lo son todas las sentencias que emiten los tribunales internacionales de derechos humanos, como por ejemplo el de la Corte Interamericana, que tenemos el privilegio, el continente americano, de tener nuestro propio Tribunal Internacional de Derechos Humanos. Pues cada sentencia, cada opinión consultiva que saca este tribunal también constituye estándares y es obligación de los estados acatarlo. Los informes, las observaciones y las recomendaciones. O sea que usted, yo sé que ya está pensando que es todo un universo de estándares y efectivamente así es. ¿Por qué? Porque la meta última es que estos instrumentos y estos colegiados de expertos están tratando la manera de generar todos los mecanismos posibles para que estos grupos de población y en general la humanidad pueda gozar del respeto a sus derechos humanos. Tenemos por excelencia, como ya lo decía, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, la Convención Americana de Derechos Humanos y su protocolo adicional, y la Convención Belén do Pará y la CEDAW, por poner un ejemplo, ¿verdad?, de estos tratados que tienen a su vez una serie de instrumentos internacionales que los explican
cómo aplicarlos y eso se constituyen tratados, se constituyen estándares, perdón. Ok, pero ese universo está allá en el derecho convencional, ¿verdad? En el derecho, en la comunidad internacional de derechos humanos. Pero ¿qué pasa con El Salvador? ¿Qué es lo que nos interesa también? En tanto El Salvador firma, suscribe esos acuerdos, esas leyes, esos tratados se constituyen leyes de la República y tienen que pasar a formar parte de la normativa nacional, de nuestra normativa interna, ¿verdad? Así tenemos por excelencia la Constitución de la República del Salvador, que reconoce a partir de su artículo 34 que los niños y las niñas tienen derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que permitan el desarrollo integral. Fíjese cómo dice la Constitución, familiares y ambientales. O sea que el niño no solo requiere de una familia, que le oriente, que le proteja, que le atienda, que le asista, sino que también necesita el ambiente apropiado, el ambiente idóneo para su desarrollo integral. De allí que ahora es también un plus de la normativa nacional a través de la ley Crecer Juntos, la adopción de nuevos mecanismos para fortalecer estos ambientes que sean ambientes seguros para la niñez, ambientes protectores para la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Entonces, todos estos lineamientos se vienen a desarrollar en la ley Crecer Juntos, donde, como ya dije, encontramos quiénes son los sujetos que protege esta ley, todas las personas menores de 18 años, los principios rectores de la ley, entre los que está el principio de corresponsabilidad, del que hoy vamos a terminar hablando, y los derechos y deberes que ya les mencioné, así como también la instauración de un sistema nacional de protección, que ya vamos a ver. Y tenemos también por excelencia, desde el 94, nuestro Código de Familia, que fue una punta de lanza en el continente americano, retomando todas esas también adecuaciones que había que hacer al derecho de familia, ¿verdad? Y que ahora también ya la tendencia del derecho familiar es hablar del derecho de las familias, atendiendo a las diversas formas de conformación de familia. Pero nuestra ley Crecer Juntos, además de relacionar y de regular todo esto, le propone al Estado de El Salvador un sistema, un modelo sistémico. El Salvador entendió que un solo órgano tenía una tarea muy grande para cumplir con los mandatos de la Convención. Entonces instauró un sistema. Este sistema lo conforman todas estas instituciones que usted ve aquí en la presentación, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, se vio fortalecida este sistema con la ley Crecer Juntos de cómo la traíamos en Lepina. Ahora se han incorporado esos organismos que usted ve en negrito, ¿verdad? Que se han incorporado al sistema. No, no son las que están en negrito. Está, por ejemplo, este de Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, es nuevo, ¿verdad? Lo incorpora. El Ministerio de Trabajo, Justicia y Seguridad Pública, también se crean nuevas defensorías de la niñez y la adolescencia, y entra la Fiscalía General de la República, que también con Lepina, con la ley anterior, no la teníamos como parte del sistema, lo cual era paradójico, ¿verdad? Porque justamente las vulneraciones graves a los derechos de los niños y las niñas tienen su entrada, tienen una puerta de restitución en la Fiscalía General de la República. Dentro de este sistema vamos a identificar el componente administrativo y el componente judicial. Dos grandes ejes que impactan directamente en lo local los derechos de la niñez y de la adolescencia, la satisfacción de los derechos cuando se está en presencia de una amenaza o de una vulneración. Es decir, cuando solo está la amenaza latente de una vulneración de derecho o si ya se vulneró el derecho. Para ello está el componente administrativo, encabezado principalmente por las juntas de protección que se encuentran en cada
cabecera departamental. Y tienen competencia para conocer de las denuncias por amenaza y vulneración de derechos. Tienen competencia para aplicar sanciones a servidores o empleados públicos e incluso particulares si incurren en una de las conductas que la ley denomina como infracciones graves o infracciones leves, aplicando sanciones que tienen la naturaleza de ser pecuniarias, ¿verdad? Son multas las que también la Junta puede aplicar. Dicta medidas de protección y le da seguimiento a estas medidas de protección. Estos son los tipos de medidas de protección que puede decretar la Junta de Protección, que son los acogimientos cuando los niños y las niñas tienen que salir del entorno familiar en búsqueda de esta protección. Cuando los niños permanecen en el entorno, la situación que se ha puesto en conocimiento no es de urgencia o de gran necesidad y puede solventarse la situación con el dictado de medidas de coordinación y apoyo. Muchas veces la mayoría de los problemas que llegan a las juntas de protección se logran solventar con este tipo de medidas. Órdenes que da la Junta a una escuela, por ejemplo, que ha negado la matrícula, o a una unidad de salud que no está dando el medicamento o que no cumple con una cita médica, etcétera, ¿verdad? Y el procedimiento para imponer sanciones, que es, como ya les decía, las que están atinentes a conductas que, como en el Código Penal, se constituyen delitos, aquí se constituyen en infracciones. El componente judicial, en el componente judicial encontramos todo el órgano judicial. Yo sé que usted estaba pensando que en este componente solo era la jurisdicción especializada. Pues no, porque si usted ve cuando le puse la diapositiva de los componentes del sistema, mire aquí en el literal L dice órgano judicial, no dice jurisdicción especializada de niñez y adolescencia. Quiere decir que todos los juzgados, un juzgado de paz, un juzgado de lo laboral, una cámara de lo civil o cámara de lo penal, también forma parte, en tanto parte del órgano judicial, están en los mismos deberes de ser garantes de los derechos de la niñez y adolescencia. Pero existe, dentro de este universo del órgano judicial, existe una jurisdicción especializada, que es la de los llamados comúnmente, ¿verdad? Los JENA, porque se llama Jurisdicción Especializada de Niñez y Adolescencia. Funcionan también en tres cabeceras, en 3 departamentos, San Salvador, Santa Ana y San Miguel, y tienen la competencia territorial de varios departamentos. Entonces aquí, en los juzgados, ¿qué es lo que hacemos? Los juzgados conocemos 2 tipos de procesos, ¿verdad? El general de protección, que implica evacuar todos los conflictos familiares de forma autónoma, que puedan involucrar derechos de niñez y adolescencia, como un cuidado personal, alimentos, etcétera, que antes eran propios de la jurisdicción de familia. Y tenemos también el abreviado que introduce otros procedimientos especializados, como por ejemplo, las autorizaciones de salida del país, las autorizaciones también para aplicar un tratamiento médico cuando el padre y la madre no se ponen de acuerdo, tienen desavenencias en el ejercicio de la función parental, o uno del padre o la madre se encuentran imposibilitados o ausentes. Ahí entra el juzgado de niñez haciendo valer los derechos de los niños y las niñas, ¿verdad? Que se ven imposibilitados, ya sea por estas controversias entre los padres y las madres o porque no se encuentran presentes para otorgar esas autorizaciones. En todo este universo, entonces, ¿cómo entra el principio de corresponsabilidad? De acuerdo al artículo 13, fíjese bien, usted ya tiene en la mente que venimos de una doctrina. Esta doctrina echa a andar, ¿verdad?, los grandes postulados de la Convención de los Derechos del Niño que aterrizan a la ley interna, a nuestra ley nacional.
Esto también a través de la ley nacional se despliega en la creación de un modelo sistémico, donde hemos visto el componente administrativo y el componente judicial. Pero todo este andamiaje, estimados y estimadas, se rige por varios principios. Uno de esos principios es el de corresponsabilidad, de acuerdo al artículo 13 de la ley Crecer Juntos. Y este principio es uno de los grandes ejes que echa a andar todo el sistema. ¿Por qué? Porque trae a cuenta que el Estado, la familia y la sociedad en general somos todos y todas responsables de garantizar los derechos, de proteger los derechos, de promover los derechos, ¿verdad? Claro, el artículo distingue que cada quien en lo suyo. El Estado, desde esa obligación indeclinable e ineludible de crear planes, políticas, todo lo macro, ¿verdad? Que permea todas las áreas de la vida de los niños y las niñas, en la vía de que ellos disfruten sus derechos, ¿verdad? Pero también es deber del Estado crear las condiciones necesarias para que el otro responsable, que es la familia, pueda ejercer su rol como la Constitución lo manda, que sea ese ambiente seguro, ese ambiente que propicie el desarrollo y que potencie, ¿verdad? Todo el desarrollo de los niños. Entonces, ese es el rol del Estado. La familia, por su parte, ¿verdad? Reconociendo que ese es el núcleo, ese es el contexto, ¿verdad? Idóneo, por excelencia, para que el ser humano se desarrolle, porque nosotros no somos cosas ni somos animalitos, somos personas que desde que nacemos, vivimos, crecemos y nos desarrollamos en sociedad. Esa pequeña y originaria sociedad es la familia. Es la primera sociedad en la que el ser humano tiene contacto y ahí se generan los vínculos, las identidades, los desarrollos, los paradigmas mentales con los que vamos a salir a enfrentar el mundo. Entonces, la familia también tiene parte en esta doctrina de la protección integral y la ley le manda a esa responsabilidad directa al padre y a la madre, pero también a la familia extendida, mire, reconociendo las diversas conformaciones de familia. Estudios demuestran que en El Salvador, como en América Latina, la familia nuclear ha ido perdiendo ese puesto privilegiado, ¿verdad? Los censos nos indican que la mayoría de nuestras familias o son monoparentales o se conforman por familias extensas o familias integradas, ¿verdad? Las familias ensambladas. En fin, ese tipo de familias tampoco escapa al principio de corresponsabilidad, ¿verdad? Todos y todas estos modelos de familia son y deben ser garantes para propiciar ese ambiente natural, idóneo, protector y afable para el desarrollo de la personalidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero ¿qué pasa con la sociedad? ¿La sociedad queda exenta de esta responsabilidad? Tampoco. Nadie se salva aquí de la protección de los derechos de los niños. La sociedad está llamada a participar activamente y continuamente en la garantía de los derechos. Además, es un ser vigilante. La sociedad debe estar vigilante, ¿verdad? De que se cumplan las obligaciones que a cada uno le corresponde, que el Estado cumpla sus obligaciones, que la familia cumpla sus obligaciones, que el Sistema Nacional de Protección funcione. La sociedad debe estar ahí presente, ser activa, ¿verdad? Por eso, a la hora de poner unas denuncias, la ley permite que se pueda poner una denuncia anónima. También tenemos organizaciones, ¿verdad? Que se constituyen para hacer esa organización garante. Entonces, el principio de corresponsabilidad, estimados y estimadas, es sumamente importante. ¿Se acuerda cómo empezamos con la noticia de la enfermedad global que atacaría a todos nuestros niños y niñas?
Si estos tres componentes engranan día a día, es decir, si estos tres componentes en la cotidianeidad de nuestros niños y niñas hacen su rol, cumplen su rol, esa enfermedad no llegaría a nuestros preciados, atesorados niños y niñas. Ya usted y yo ya sobrevivimos a esa enfermedad, ¿verdad? Pero, ¿qué estamos haciendo para que estas nuevas generaciones, para que esta sociedad en desarrollo de la niñez y la adolescencia pueda inmunizarse de esa enfermedad denominada violencia, que tanto tiene lugar en la familia, tanto tiene lugar en la sociedad, pero también desde las instituciones del Estado? ¿Qué estamos haciendo? Nos hacemos del ojo pacho, nos hacemos los sordos y dejamos pasar las vulneraciones que cotidianamente sufren nuestros niños y niñas, o vamos a tomar ese rol protagónico, ¿verdad? Para de una vez por todas sanear nuestra sociedad de este flagelo que es la violencia. Recuerde, como actores claves estamos todos y todas. Si usted pertenece al sector público, allí están los deberes que usted debe cumplir. Si usted pertenece al sector privado, no queda fuera también conforme al principio de corresponsabilidad de estar vigilando. Si usted en su familia, ya sea nuclear o extendida, tiene el privilegio de conformarla con niños y niñas, pues ahí también hay que asumir nuestro rol de familia protectora. Todos y todas, estimados y estimadas, debemos despertar ya de esta enfermedad y proteger contra cualquier tipo de violencia a nuestros niños y niñas. Así, de nada sirve constituir grandes modelos sistémicos, tener grandes catálogos de leyes, si en ese espacio que usted domina, que es su familia, en ese espacio que usted domina, que es su clínica, su escuela, ¿verdad? No es un agente protector. Todos y todas estamos conminados a ser garantes, protectores y promotores de los derechos de la niñez y adolescencia salvadoreña. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Cinia. Siempre es un placer tenerla en ponencias. Aprendemos todos los días algo nuevo y siempre usted nos trae este enfoque. Incluso me lo escribió una de sus estudiantes, maestra Liliana Rivas, que es un placer tenerla siempre y que es una cátedra, honestamente. Antes de dar paso a las preguntas para maestra Cinia, pedirles que las dejen en la cajita de preguntas y dar un espacio a nuestra compañera acá para que pueda brindarnos información, la licenciada Paola Alemán, información respecto de la maestría. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, maestra Emma, por darme este espacio tan importante. Quiero agradecerles a todos por participar en este taller, donde ustedes pueden adquirir todos los conocimientos necesarios y las competencias para poder desarrollarse profesionalmente. Voy a hablarles un poco acerca de la maestría en Derecho de Niñez, Mujeres y Familia en modalidad semipresencial, la cual la coordinadora de esta maestría es maestra Emma, es la persona que ha organizado también ese espacio tan importante, como les comentaba, donde ustedes pueden desarrollarse. Dentro de esa maestría también quiero destacar que ustedes no solamente adquieren la parte teórica, sino que también esa parte teórica la llevan a la práctica. Es decir, que ustedes adquieren todo lo necesario para poder destacarse y desenvolverse en el mundo laboral. Comentarles un poco también que la maestría está dirigida a licenciados en ciencias jurídicas y se imparte en un horario de 2 sábados al mes, de 1 a 6:10 de la noche en modalidad virtual y 2 sábados al mes de 1 a 6:10 en modalidad presencial. La maestría tiene la duración de 2 años y cuenta con una matrícula de $200. Esta se cancela en cada inicio de ciclo
tiene también mensualidad de $200, la cual se cancela 6 cuotas por ciclo, un seguro estudiantil de $5 que se cancela una cuota en cada ciclo y derechos de graduación que corresponde a los aranceles de 450. Los aranceles asociados están sujetos a variaciones y la mensualidad, comentarles un poco que tiene un incremento de $5 en el segundo año. Tenemos descuentos disponibles especialmente para ustedes. ¿Y cuáles son estos descuentos? Estos corresponden al 50% de descuento en matrícula temprana, 50% de descuento en matrícula y 15% en cuotas a nuestros graduados UES, 10% de descuento en cuotas a empleados del sector público, 50% de descuento en matrículas por referidos, 10% de descuento en cuotas al inscribirse 2 o más colaboradores en una misma empresa y 12% de descuento en cuotas a miembros de un mismo grupo familiar. Yo quiero hacerles esta atenta invitación para que puedan formar parte de esta gran experiencia académica UES, darles desde ya la más cordial bienvenida a nuestra Universidad Evangélica de El Salvador. Les invitamos a que se inscriban en la maestría para que ustedes puedan adquirir esas competencias que en la actualidad en el mercado laboral se están necesitando. De esta manera ustedes van a poder seguirse desarrollando, desempeñándose y destacando en su lugar de trabajo. Les comparto entonces nuestros contactos para que ustedes puedan adquirir mayor información, que con mucho gusto nuestro equipo de asesoras de venta les vamos a estar compartiendo toda la información, resolviendo todas las dudas que ustedes tengan en nuestro número de WhatsApp, que es 7148-7174-8517, y nos pueden escribir al correo posgrado@ues.edu.sb y nos encuentran en Facebook e Instagram como Escuela de Posgrados UES. Yo dejo hasta acá mi participación y cedo la palabra a maestra Emma, y pues recalcando que será de mucha alegría para nosotros poder contar con ustedes dentro de la maestría. Desde ya les deseamos esa más cordial bienvenida a nuestra familia UES. Muchas gracias, estimada, por la información. Efectivamente, para nosotros será un orgullo, un gusto que sean parte de la familia de de la maestría como de la universidad, porque ese es el objetivo, continuar adquiriendo competencias, y por ello tenemos a este staff de docentes. En este caso, maestra Cinia Rivera representa a parte de los docentes que la conforman, y es un placer para nosotros tener este grupo de profesionales con alto conocimiento respecto de estos temas. Maestra Cinia, hay comentarios muy buenos felicitándola por la ponencia. Eh, Hacen referencia a que es un placer escucharla en esta masterclass y que es una excelente ponencia. Gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Pero hay por aquí un comentario en este espacio y otra pregunta que me han compartido en otro. Pero vamos a ver esta primero. Dice, maestra, pero ¿cómo hacer? Dice, es una reflexión para que la ley Crecer Juntos y los tratados internacionales que como país hemos suscrito y que usted muy bien nos señalaba en su ponencia, en países como el nuestro podamos retomarlos, llevarlos a la práctica, pero tenemos también esa otra elemento en la balanza, como las costumbres que están tan arraigadas en nuestro país pueden afectar o no para la implementación, podríamos decirlo, de estos tratados. Sí, muchísimas gracias, maestra, por los comentarios de los compañeros y compañeras. Realmente siempre es un gusto poder hablar de estos temas que me apasionan, ¿verdad? Mucho. Bueno, precisamente para tratar de darle respuesta a esta pregunta, uno de los deberes del Estado es la promoción de los derechos. Es transformar la cultura de la violencia por una cultura de paz. Y esto debe permear todos los espacios de la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Tanto a nivel organizado como no organizado, rural, también urbano, y debe llegar hasta los últimos rincones del país, ¿verdad? Debe promocionarse, debe educarse en derechos humanos a nuestra población. Porque yo considero muy atinada la pregunta, ese es uno de los grandes retos, ¿verdad? A los que los brazos de este sistema de protección le cuesta llegar. Pero por eso es el énfasis en el principio de corresponsabilidad, porque si
las escuelas, las iglesias, las organizaciones sociales, toda esa sociedad organizada que brinda un servicio, una atención, educaran en derechos, educaran en dignidad de la niñez y la adolescencia en cualquiera de los espacios donde ellos se desarrollen, porque no vemos a nuestros niños y niñas como entes sociales, ¿verdad? Entonces, los niños y niñas son entes sociales en una escuela, en una iglesia, en un club de atletismo, en un club de natación, donde sea que el niño se desenvuelva. Ese contexto debe ser garante para él o para ella. Entonces, para mí la respuesta es educar en derechos, ¿verdad? Transformar la cultura de la violencia por una cultura de paz. Excelente, maestra. Voy a unir esta pregunta que tengo vía Facebook con la otra que está acá. La primera dice, ¿puede la Junta de Protección modificar una medida cautelar cuando la ha decretado un juez de familia? Saludos a maestra Alba Luz Barrientos también. Y la otra pregunta es, si las juntas de protección pueden decretar cuidados personales temporales. Ujú. Interesantes preguntas. Fíjese que me permite compartir con ustedes un fenómeno que de reciente data y eso es lo bonito de este tipo de espacios, ¿verdad? Que son prácticos. Primero aclarar que la postura o la opinión que yo tenga es muy personal, ¿verdad? Es muy personal y es en el ámbito académico, ¿verdad? No constituye, digamos, un criterio a utilizarse en la jurisdicción por mi profesión. Pero decir que se está observando un fenómeno y es que las personas están haciendo un uso indebido de los mecanismos de protección. Las personas simultáneamente están yendo a un juzgado de paz a pedir un cuidado personal provisional o a un juzgado de familia en el marco de un proceso de violencia, por ejemplo, y al mismo tiempo van a la Junta de Protección. Entonces, esto está generando ciertos contratiempos a la hora de realmente dar una protección integral, porque acuérdese lo que dijimos, la protección integral no es para venir a tapar parches, ¿verdad? Es para tratar la problemática, el fenómeno jurídico de fondo y darle al niño una respuesta permanente en el tiempo, o al menos en el tiempo que se mantengan las condiciones, ¿verdad? Entonces, las medidas de protección que dan las juntas de protección, las que son del tipo de acogimientos, sí pueden proveer de un cuidado, entre comillas, personal, porque la medida es de acogimiento, ya sea en familia ampliada, en familia extensa o en familia temporal, que es aquella que no siendo familia, pero también puede acoger a un niño o a una niña. Lo que no hay que perder de vista es que estas medidas son estrictamente temporales. Para que se solucione la situación jurídica de fondo, este caso tiene que ir a la jurisdicción especializada, ¿verdad? Porque toda la medida que dé, tanto el juzgado de familia o el juzgado de paz y la Junta de Protección, tienen la característica de la temporalidad. Y ese niño, esa niña, tiene derecho a que su situación jurídica sea dilucidada en el fondo de la problemática, no nada más para evitar, ¿verdad? Que es el presupuesto de las medidas, para evitar o para responder a ese presupuesto de urgencia, se logran responder de esa forma, salvo que quisieran otra aclaración. Gracias, maestra. Hay otra pregunta acá muy interesante con el tema de las TICs. Existe ya una observación de parte del Comité de los Derechos del Niño, incluso de ese tema, pero son varias preguntas, las voy a consolidar. La primera dice, ¿cómo se garantiza la protección de las niñas y niños en ese contexto de TICs? A partir de la normativa nacional y los estándares internacionales. Y a partir de esa protección, existen desafíos para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia o principios fundamentales incluidos. ¿Cómo se concreta o se garantizaría el acceso a la justicia de estos niños y niñas en el ámbito de las nuevas tecnologías? Interesantísimo.
Como todos y todas saben, en el tema de los espacios virtuales, El Salvador está todavía en vías de desarrollo. Recientemente, el gobierno de la República ha adoptado la agenda digital que progresivamente está impulsando que muchos de los servicios públicos, ¿verdad? Y no públicos también, ahora tengan lugar en los espacios virtuales. La educación tampoco no escapa a esta progresividad el uso de las tecnologías para satisfacer el derecho a la educación, y vemos cómo desde la pandemia se impulsó obligadamente a los estados, ¿verdad?, a adoptar estos mecanismos para no vedar o para no limitar los otros derechos fundamentales. De acuerdo a la observación general y muchas otras también observaciones que ha hecho ¿cómo se le llaman a estos? Los estudios temáticos que ha hecho el Comité de los Derechos del Niño, ha señalado, volvemos al mismo punto, que es el tema de la educación, ¿verdad? De empoderar a los niños, niñas y adolescentes para conocer espacios o identificar espacios no seguros en los ambientes virtuales. Y también el llamado a los padres, madres e incluso maestros para también orientar, que se eduquen en el tema de los ambientes virtuales para la educación, o incluso ambientes virtuales únicamente para la recreación, ¿verdad? A través de los juegos que ahora están tan comúnmente adaptados y forman parte ya del derecho a la recreación de los niños y niñas, ¿verdad? Porque cuántas horas dedican en estos espacios virtuales. Y hay muchos que tienen finalidades pedagógicas, pero otros no tanto. Entonces, aquí el tema nuevamente es educar e identificar. Estaba yo analizando que, por ejemplo, con inteligencia artificial, hay mucho todavía que hablar de la inteligencia artificial, ¿verdad? Se están ya promoviendo apps, aplicaciones para que los niños y niñas puedan aprender otro idioma, practicar matemáticas con un algoritmo, ¿verdad? Con la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde esto puede también llegar a superar esos límites en términos de la protección, en términos de no saber qué es lo que está detrás de la pantalla, qué hay detrás de esa cámara? Entonces ahí el rol protector, el rol orientador de la familia, principio de corresponsabilidad otra vez, pero también del Estado, ¿verdad? En establecer políticas claras, políticas seguras, tanto en el ámbito educativo como en las plataformas, ¿verdad?, que se autorizan. Sé que, por ejemplo, algunos países tienen un mayor control y no se autoriza cierto tipo de plataformas, ¿verdad?, tal como otros servicios que puedan tener libre acceso a los países. Nosotros todavía no hemos experimentado ese tipo de control, pero esto va a ir llevando a ejercer ese control desde el Estado si las familias, la escuela, la sociedad en general no nos tornamos en esos agentes protectores de nuestros niños y niñas. Los crímenes cibernéticos están a la orden del día y la dificultad probatoria en este tipo de procesos. Así es que urge, como decía, urge, ¿verdad?, que adoptemos un verdadero rol protector desde cada espacio donde la niñez y adolescencia se desenvuelve. Gracias, maestra. Interesante. Y hay otra pregunta y se la traslado de la siguiente manera. Hace referencia, y usted lo mencionó en su presentación, que la doctrina de protección, ahora con la ley Crecer Juntos, hace referencia que todas las judicaturas, y usted lo dijo, no solamente niñez y adolescencia, debe de aplicarla. En ese caso, y haciendo referencia de la pregunta o el comentario que está acá, ¿cómo sería entonces la aplicabilidad? ¿También debe de hacerlo las judicaturas o la jurisdicción penal, la aplicación de esta doctrina de protección y la ley Crecer Juntos? Ujú. Por supuesto, yo creo firmemente que ninguna jurisdicción donde transite, ¿verdad?, una persona menor de edad no escapa, ¿verdad?, del deber de ser garante de estos derechos. En la jurisdicción penal especialmente, porque esa es la cancha donde tiene lugar la restitución de los derechos de la niñez y adolescencia en términos de acceso a la justicia, en términos de reparación, ¿verdad?, por un delito que empezó con una vulneración de derechos, digamos, en su indemnidad sexual, pero se constituye, la gravedad es tal que se constituye en un delito. Creo que es tiempo
que la jurisdicción penal también entre en la cancha de la doctrina de la protección integral, ¿verdad? Entre en el barco de la doctrina de protección integral y, por ejemplo, en sus sentencias, en las sentencias condenatorias, por ejemplo, el tema de reparación, ¿verdad? Que hay también toda una doctrina desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la reparación del daño cuando las víctimas son menores de edad por delitos contra su indemnidad sexual, ¿verdad? Por ejemplo, no digo que solo ese tipo de delitos, pero no basta con una sentencia condenatoria. ¿Qué medidas toma el juez penal o la Cámara, ¿verdad? De la jurisdicción penal o la sala de casación penal para restablecer o reparar los daños causados por el cometimiento de un delito? Creo que todavía a El Salvador le falta dar ese salto de calidad, le falta impregnar de este enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia a esta jurisdicción penal. Pero si lo vemos desde ese enfoque, también la jurisdicción de lo laboral, también lo mercantil, es decir, porque el paradigma todavía está enraizado, ¿verdad? De que este tema solo es para familia, niñez y adolescencia, jurisdicción de paz, para esta jurisdicción ordinaria que tiene que ver con los conflictos de familia. Cuando lo cierto es que si una persona menor de edad transita por estas otras jurisdicciones, la persona juzgadora está en el deber de ser garante, de ver con esos ojos, de esos lentes, ese enfoque de derechos humanos de esa persona que tiene allí en el juzgado menor de edad, sus necesidades, sus características particulares, hacer ese análisis del interés superior integral para que la sentencia le alcance en términos de protección, en términos de reparación, en términos, ¿verdad? De realmente respetar la calidad de ser humano, esa condición de desmejora de su dignidad, de ese supravalor a su dignidad, puesto que ha sido víctima de un delito. Creo que hay una deuda todavía, pero creo que El Salvador, creo que desde el Consejo Nacional de la Judicatura y otros espacios se están fortaleciendo las áreas de formación en estos temas a todas las jurisdicciones. Y lo digo con propiedad porque he tenido la suerte de participar en estos espacios. Y justamente, ¿verdad? Hay no todas las personas, pero algunas de ellas creen todavía que estos temas no atañen a sus competencias. Así es que estamos todavía en ese proceso. Gracias, maestra. Por eso estamos acá, para ir conociendo un poquito más. Gracias. Sí. Y que esta sería la última pregunta. Hace referencia y nos vamos a un tema que es abordado en la maestría, en los términos procesales. Dice, la acumulación de procesos en los juzgados de niñez, cuando estamos ante un caso, un proceso de divorcio, familia, cuando el inicio ha sido alimentos y niñez. ¿Cómo, cuál es su apreciación respecto de este tema de la acumulación de procesos? Sí. Justamente esta semana tuve un caso así y creo que es importante, la ley Crecer Juntos es clara, ¿verdad? Que las instituciones familiares que originalmente estaban en competencia de la jurisdicción de familia han pasado a ser conocidas por la Jurisdicción Especializada de Niñez, pero bajo la condición que se tramiten de forma autónoma. Si estas instituciones como el cuidado personal, régimen de comunicación y trato y establecimiento de obligación alimentaria, ¿verdad? Se incoan se inician en la jurisdicción especializada así, de forma autónoma, pues corresponde al juez de niñez conocerla. Pero suele pasar, está pasando también en la comunidad jurídica, que los abogados quieren ir a tramitar el divorcio a familia y no dicen nada de los accesorios, dicen, no, ya hay un acuerdo conciliatorio, no, ya eso ya lo tenemos pactado en un juzgado de paz y están metiendo de forma autónoma estos otros cuidados o establecimiento o modificación de alimentos cuando paralelamente están tramitando el divorcio. La ley es clara, compañeras y compañeros, que si anterior al proceso de niñez se ha instaurado un proceso de divorcio,
corresponde al juez de familia, porque así lo establece el artículo 115 y el 111 del Código de Familia. Es deber por ministerio de ley, el juez de familia debe, al conocer del divorcio, debe resolver los accesorios. Si no atendemos a esta regla de competencia, podemos estar generando sentencias contradictorias o sentencias inhibitorias, ¿verdad? Así es que si el juicio de divorcio se ha propuesto con anterioridad al de niñez, este de niñez tiene que acumularse al de familia. Ok, muchísimas gracias, maestra. ¿Qué palabras nos puede dar en este cierre? Una reflexión a partir de este análisis que ha efectuado, las preguntas que se han generado. Siguen los comentarios dándole las gracias por la ponencia, por compartir sus conocimientos. Entonces, díganos, maestra, ¿qué nos llevamos qué tarea nos deja de esta ponencia? Bueno, gracias, maestra Emma. De verdad que es un privilegio para mí contar con este espacio para poder tocar las conciencias, ¿verdad? Creo que si cada una de las personas que conocemos o que no conociendo el tema de derechos de la niñez y la adolescencia, es cuestión de dignidad, es cuestión de respeto a la persona menor de edad. El cese de la violencia, de todas las formas de violencia, es imperante, ¿verdad? Que como sociedad, como familia, como operadores del sistema, seamos vigilantes, que nos tomemos esto en serio, ¿verdad? Y pasemos del discurso político, pasemos del discurso incluso profesional o académico a la práctica. Si ese niño o esa niña que llega a su juzgado, usted no lo trata con dignidad, no lo trata con respeto, lo está voceando desde que entra, no considera sus condiciones especiales o necesidades especiales, usted está actuando como el resto de la sociedad, ¿verdad? En violencia frente a los niños, ejerciendo violencia, invisibilizando la dignidad que cada uno de ellos y de ellas tiene. Así es que el reto, la exhortación es respetemos a los niños y a las niñas. Ustedes, como yo, un día fuimos niños y niñas y a lo mejor no nos respetaron tampoco como se debía. Ahora tenemos conciencia de eso. No repitamos la historia, porque si no, esta enfermedad de la violencia va a seguir echando a perder las generaciones venideras. Ya es tiempo que la cultura de paz, la cultura del respeto al otro, en este otro, los niños y las niñas, sea una realidad en la sociedad salvadoreña. Esa es como la invitación, ¿verdad? Con que yo quiero dejarles y muchísimas gracias de verdad por el espacio. Que pasen buenas noches. Muchas gracias, maestra Cinia Rivera, por este espacio, por el tiempo que nos ha proporcionado. Como Escuela de Posgrados y Maestría en Derecho de la Niñez, Mujeres y Familia, darles las gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Este es uno de muchos de los espacios que vamos a tener académicos para compartir y discutir temas relevantes en materia de niñez y adolescencia, como la temática de mujeres y el tema general que es familia. Así que desearles una excelente noche y un descanso. Próximamente nos veremos en otra de estas actividades académicas y desearles éxitos y bendiciones a todas y todos.